El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 05.07. 2020 actualizado 08.12. 2022 en mayo de 1990 se estrenó una película de dibujo animado para adulto dirigida por Igor Kovalev y titulada Su mujer e una gallina. Este cortometrage, de solo 12 minutos de duración, est tan surrealista y repulsivo que no todo el mundo sera capaz de verlo entero. Que decir de la compréhension del sentido que le dan su creador? El propio Igor Kovalev se negó categóricamente a hacer ningún comentario al respecto, dejándolo todo al juicio del público. La misma postura adoptaron los creadores de otro dibujo animado soviético, Erizo en la niebla. His Chicken Wife goza de gran prestigio entre los animadores de todo el mundo, y es especialmente elogiada por la crítica extranjera. Solo le vale una nomination à la Palma de Oro en la categoría de mejor cortometrage en el Festival de Cannes. Por eso, hoy desmenuzaremos la trama hasta los más mínimos detalles, explicaremos el simbolismo psicológico y haremos la descripción más completa del significado del dibujo animado, Su mujer e una gallina. El significado del cómic. Los acontecimientos de la vida se desarrollan en un piso normal y corriente. La vida aquí es aburrida y monótona. La mujer está ocupada en la cocina, limpiando y sirviendo a su marido, que perezosamente se sienta en un sillon y lit un libro. En el piso, aparte de la parja, vive una criatura incompréhensible que parece una gran oruga gorda con cabeza de hombre. La actitud de la parja hacia él es muy parecida a la de un perro. Un invitado con una máscara negra lega al piso podrido de la vida cotidiana. Tras saludar al dueño, mira a su mujer e inmediatamente le comunica el resultado de su observación e su mujer e una gallina. Resulta que el marido no lo sabía, y este orden de cosa no le gusta. Echa a su mujer de casa. Pero muy pronto el marido se da cuenta de que ha cometido un error. La vida habitual está arruinada, y en un mundo así el hombre no puede encontrar un lugar para sí mismo. Al final no puede soportarlo, llama a su mujer y le devuelve la llamada. Ella vuelve a casa, mira los pies de su marido y ve que se han convertido en patas de polo. Un completo disparate y los desvarios de un enfermo mental? No sacamos conclusión precipitada, veamos el cuadro más de cerca. Los cónyuges están retratados de la forma más estereotipada. Toda la tarea doméstica recae en la mujer, el marido no la ayuda en nada, sino que se pasa el día sentado en una silla y relajado. La piel del hombre es de color azul, es lo que evoca una vívida asociación con un cadáver. En la vida cotidiana, un hombre pierde a menudo su personalidad, muriendo desde dentro. El jersey a raya es una referencia a la ropa de los presos. Esto y los barrotes que parpadean en la habitación suggirant que el hogar es una prisión para un hombre. Así es como se siente la gente que no es feliz en su matrimonio, ¿no? El aspecto de la esposa también da una idea de su papel en la casa. El delantal es un símbolo de las tareas domésticas en las que están ocupadas las 24 horas del día. Los guisantes sobre el cuerpo son una especie de segunda capa de ropa. Freud pensaba que la ropa era un símbolo de la dénudez. La gallina está doblemente dénuda, es lo que significa que está en la casa para cocinar, limpiar y complacer a su marido. El hombre no aprecia a su mujer, no le presta suficiente atención, de lo contrario se habría dado cuenta a tiempo de que es una gallina. Cuando echa a su mujer, su rostro se convierte por un momento en el de un invitado misterioso. Es decir, el invitado no es una persona real, su visita es un símbolo de que al hombre le ha legado de repente una percepción. Un sueño en el que un hombre se ahoga en pasta de dientes es una metáfora de cómo se ahoga en la vida cotidiana. Está tan atrapado en ella que no puede vivir de otra manera. ¿Qué es esa oruga que da miedo? Hay varias posibilidades. Podría ser una mascota. O un niño, tratado de la misma manera que una mascota. Existe la opinión de que esta criatura es un órgano sexual masculino, que ya no puede cumplir su función. Todo en este dibujo animado es inquietante.
Incluso el título da una impresión repulsiva con la expectativa de algún tipo de truco. De hecho, revela perfectamente el acontecimiento central de la trama. El marido descubre que su mujer es una gallina. La sensación de repugnancia ante lo que está sucediendo se ve reforzada por el sombrío y desagradable dibujo. No hay que pensar que los autores no saben dibujar, es solo otra forma de transmitir su punto de vista. Si te resulta insoportablement difficile mirar un dibujo así, imaginad cómo es la vida de los héros en un mundo así. El significado de la vinta final. El polo también es una metáfora. De hecho, se refiere a algún defecto de la esposa. Quizá el hombre, atormentado en el caldero de la vida familiar, décide que todos sus problemas son culpa de la mujer. Sucede a menudo que a los cónyuges les gusta culpar de todo a su alma gemela. Pero cuando ella abandonó su vida, el hombre no se sintió aliviado. Porque, a pesar de todo su posible defecto, la mujer había hecho mucho por su marido y por su hogar. El hombre se da cuenta de que las cosas no han hecho más que empeorar y vuelve a amar a la gallina. Solo que ahora se descubre que él mismo es el dueño de las patas del ave, es decir, que no es mejor que su mujer, a la que entabia. Condenado y echado por la puerta. La cuestión es que la familia es la contribución de todo su miembro. No se puede ser parte de ella o culpar de todos los problemas a otra persona. Nadie es perfecto, no puede hacer la vista gorda ante su propio defecto. Su mujer es una gallina, una vinta bella y vital, que muestra sin tapujos las complejidades de las relaciones familiares a través del prisma de las imágenes psicológicas y la visión del autor. Aquí termina nuestro análisis del significado del dibujo animado para adulto, su mujer es una gallina. Si tienes tu propia teoría o pensamiento sobre el significado de la obra, estaremos encantados de leerlo en los comentarios. Y si quieres más cortometrajes con un significado profundo, te recomendamos nuestra selección. Que tenga un cielo en paz sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.